Siguiendo con la exposición, también podemos evidenciar, entonces como hablamos de los anarquistas, que se dio el ejemplo de los zapatistas, y por qué surgieron ellos, también debemos pensar en una política en la que se vea el poder no como un objeto, o como un objetivo, sino como el medio de conseguir esos objetivos, no como algo de lucro. En estos medios podemos incluir dos aspectos. Uno, el ideológico, que es que la política consiste en fines por los que se persigue. Y el dos es el práctico, que son las acciones o los medios con los que se pueden conseguir esos objetivos. A partir de esto también podemos encontrar que hay política con moral y que hay política sin moral y moral sin política. En la política sin moral encontramos que es una política pragmática, es una política que contradice los valores éticos. Y ahí es cuando la política desconoce la autonomía o especificidad de la moral. También encontramos la moral sin política, que dice que se encuentran de dos formas. De las formas morales, que dice que se encuentran con las intenciones, pero no importa lo que pase después los resultados que hayan. Y otra es la de los principios, que se cuenta con las intenciones y que se tienen en cuenta los resultados que hayan, pero siempre y cuando se ajusten a los principios que se tenían en cuenta. Por eso la izquierda debe de adoptar o debe satisfacer las necesidades sociales de la población de la política, teniendo en cuenta los valores. Y hay una relación o sea, la izquierda no puede hacer exclusión de ninguna de estas dos, ni de moral ni de la política. Tiene que haber una relación de las dos en las que ella pueda adaptarse. Esta relación mencionaba la lectura que es de cuando entre los fines y los medios, y estos deben apoyar ciertos valores, como los de la solidaridad frente al egoísmo, la honestidad frente a la corrupción, la coherencia entre el pensamiento y la acción. Pero también debemos tener en cuenta los motivos. ¿Por qué los motivos de las personas? Porque los motivos son, como dice su palabra, son lo que empuja a actuar o a la acción de una persona. Por ejemplo, una persona puede obedecer, por ejemplo, los militares, mostraba la lectura, que dice que un subordinado obedece porque no tiene la libertad de poder hacer su voluntad o de poder expresar su voluntad. Igualmente los trabajadores obedecen por un cálculo de beneficios que ellos hacen. Obedecen porque digamos, quieren mejorar sus condiciones de vida. Pero la idea es que la política que se haga es que las personas no simplemente se motiven a participar en la política por encontrar un bien o un beneficio para ellos, sino porque de verdad luchen por esos valores. Entonces de eso habla precisamente esta lectura. Y en la conclusión encontramos que decía que, por decirlo así, la izquierda tiene que adaptarse o tiene que encontrar como ese balance entre la política y la moral, porque esta está innegablemente en los medios que se persiguen, en los objetivos que se persiguen, en los medios que se utilizan para conseguirlos, en los motivos que hay y en los agentes políticos. Es decir, que la izquierda tiene que adaptarse a todos estos y tiene que adaptar esa nueva relación. Y en la última lectura del humanismo hoy, encontrábamos que el humanismo, bueno, la problemática es cuál es el verdadero significado del humanismo de hoy en día. ¿Por qué? Entonces, en los argumentos que utiliza el autor del libro, dice que a través de la historia, por ejemplo, a través del movimiento que se ha ido modificando, por decirlo así, en la clásica Grecia, en el modernismo, también en la cristiandad, o sea, cada uno, digámoslo que así, que cada uno era diferente, pero entre todos lo que se tenía en común era que el hombre se le daba, por decirlo así, el mayor valor, era como el centro de este movimiento, de eso se trataba antes el humanismo. Ya hacia la parte de la ilustración, cuando aparece el señor Rousseau, él dice que o sostiene la confianza en el poder de la razón del hombre, pero también dice que la cultura y la técnica pueden volverse contra el hombre. Entonces es cuando se empieza a hablar de un antihumanismo.
Muestra también la lectura que hay un filósofo, el señor Heidegger, que él habla de la búsqueda del ser. Y él dice que el hombre no puede colocarse como centro. ¿Por qué? Porque el hombre se está colocando como centro, pero el hombre es el que está haciendo eso, es decir, él mismo se está tomando como fundamento, es decir, el hombre es la raíz del hombre. Entonces, por eso él dice que no se puede apelar a un principio o a un concepto o a un fundamento. Entonces, entra en crisis el humanismo con el principio, es decir, que puede llegar a haber un antihumanismo. También muestra el señor Althusser que dice que el humanismo es algo científico e ideológico, pero esta filosofía puede refutarse con el concepto de que el hombre es real, histórico y social. También muestra el humanismo, la lectura, como real y práctico en las prácticas extremas, por decirlo así, con el estalinismo y el nazismo, que tenían prácticas muy aberrantes. Pero muestra también la lectura de que hoy en día no se hacen esas prácticas, pero lo que sí se puede vivir eso, digámoslo así, el antihumanismo es en las actividades diarias, en las actividades cotidianas. ¿Como cuáles? Por ejemplo, en el sistema económico, en el avance de la tecnología y en los medios de comunicación. En el sistema económico porque las relaciones del hombre se están destruyendo. En la tecnología porque en vez de estar al servicio del hombre, más bien están en contra de él. Y en los medios de comunicación porque se vacía espiritualmente y se pierde la capacidad de reflexión. Entonces, ¿a cuál es la conclusión que llega el autor? Él dice que el antihumanismo hoy en día significa es que ya el hombre no tiene, el humanismo ya no tiene que estar, digámoslo así, como antes estaba, que el hombre era el ser, sino más bien se tiene que tomar en cuenta que hay un antihumanismo que nos da la tarea de desarrollar, rescatar y consolidar un humanismo que responda a las exigencias de hoy. Por ejemplo, ¿cuál sería una exigencia de hoy? Que el hombre ya no se crea como dueño y ser de la naturaleza, sino que ahora se reconcilie ecológicamente. Entonces, de